cashback. La cashback. 7:39. Está aquí, acá, en estos momentos acaba de llegar los funcionarios de la Contraloría a la Asamblea. Está aquí con nosotros don Eric Molino Ferrer, conocido por ustedes, siempre tiene la gentileza de atender nuestras invitaciones para ayudarnos a entender. Eric, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Buen día, buen día. Yo decía hace un momento, Eric, la importancia, no para el presidente Molino, para el país, que la rueda de la economía se mueva, que se mueva pronto. Claro. En opinión suya, que está pendiente de los numeritos y del movimiento de la economía del país, ¿cuán urgente es eso o no? Mira, siempre cuando uno se está haciendo un análisis de cómo está la situación del país, hay varios indicadores macroeconómicos que son clave. Yo creo que ustedes acaban de mencionar uno de los más principales o uno de los más importantes, y yo siento que es el más fácil de identificar, que es el desempleo. A octubre del año pasado se calculó por parte del INEC cuánto estaba el desempleo, y el cálculo era que a octubre, comparado con agosto del 2023, el desempleo había subido en casi 50,000 personas. Pero no solamente eso, sino que también había subido la informalidad. Entonces, con cifras oficiales, que eso probablemente en este momento esté más alto porque había una, digamos, paralización en el sector de la construcción, que emplea 8% de la población ocupada, estamos hablando de que esas personas que están desempleadas no son estadísticas, son familias que no están pudiendo pagar las cuentas en el banco, que no están pudiendo llevar comida a la casa. Eso aumenta evidentemente una serie de otros factores. Ahora pasemos a, por ejemplo, recaudación. El cierre del año pasado estábamos 1.5 mil millones de dólares por debajo de lo presupuestado en cuanto a recaudación fiscal. Ahora, tú dirás, por supuesto, es que lo que pasa es que el presupuesto que la Asamblea aprobó en el 2023 estaba inflado. Sí, pero si en tu casa tú presupuestas que vas a tener tanto en ingreso y tienes menos, tú acortas gastos. Sí. Lo que pasa tradicionalmente en este país es que tú tienes, no le pegas a, por ejemplo, a la proyección de ingresos, pero sí le pegas a los gastos. Entonces, al final acabas teniendo un déficit que el año pasado cerró en 6.400 millones de dólares. Y ahora, tal vez no sorprende tanto que no le pegamos al presupuesto, pero es que cuando lo comparas contra el 2023, la recaudación tributaria fue 450 millones de dólares menor. Entonces, ya tienes, digamos, con un par de estadísticas claves cuál es, digamos, la situación no solamente social y económica que será el país. Y bueno, y tal vez última estadística, porque ya tenemos esto que es reciente, ¿no? El país cerró el año pasado con un crecimiento de 2.9%, que es, digamos, continúa la tendencia de desaceleración que hemos tenido desde pandemia. Habíamos crecido al 15, después al 10, después al 7, ahora al 2.9%. ¿Cuál es digamos, la lectura que hay de esos 2.9%? Tú tienes industrias que, por ejemplo, hotelería y turismo creció al 9%, y tú tienes industrias como, por ejemplo, construcción, como comercio, que son, digamos, dos de los motores más grandes del país, y crecieron por arriba de 2.9%. Entonces la pregunta es, ¿por qué crecimos tan poquito? Entonces, no se puede desconocer, y es un poco evidente que la contracción que hubo en, por ejemplo, la explotación de minas, que cayó 45%, es gran parte responsable de la aceleración económica. De hecho, lo que tú creciste en comercio y en construcción se ve borrado por lo que se contrajo en la actividad minera. Entonces, una de las cosas que tú tienes que tener, digamos, muy claro desde la perspectiva económica es que nosotros, no solamente a nivel doméstico, sino a nivel internacional, con las presiones que nos están dando las calificadoras de riesgo y los bancos de inversión, que muchos ya están diciendo vendámonos en la República, es decir, no están confiando en la República de Panamá, nosotros tenemos que tomar acción rápida e inmediata en lo que es la atracción de inversión y generación de empleos para poder aumentar la recaudación tributaria y que entonces nosotros podamos tener, digamos, un país en el que realmente se cumplen los objetivos sociales. Aumentar la recaudación tributaria, me imagino que hay varias formas. Claro. Pero una de ellas es que si hay más gente trabajando, hay más gente gastando. Claro, y de hecho, cuando yo hablo de, por ejemplo, aumento en la recaudación tributaria, una de las cosas que yo siempre digo es, aumento en el ingreso no implica aumento en el precio. Es decir, cuando estamos buscando maneras de aumentar la recaudación por parte del fisco, la primera opción no debería ser aumento en los impuestos. De hecho, siempre hay que evaluar cuáles son las exoneraciones ineficientes. Creo que ese tema lo hemos hablado aquí varias veces, y ese sí es un tema que hay que revisar. ¿Qué es una exoneración eficiente? Vamos a empezar por ahí. Una exoneración eficiente es, por ejemplo, bueno, si tú vienes a invertir acá, no te voy a cobrar impuestos sobre la renta o te voy a cobrar una tasa menor de impuesto, pero ¿qué quiero a cambio? Yo quiero
un calendario de inversión donde esa inversión me diga cuántas panameños vas a estar empleando en el sector formal, que eso va a cotizar a la caja del Seguro Social. Entonces, esa es una exoneración eficiente porque al final acabas ganando más de lo que te costó la exoneración. ¿Cuáles son las ineficientes? Lo que pasa lo contrario. Cuando tú dices, bueno, yo te voy a eximir de impuestos sobre la renta y TVMS, una serie de cosas, y al final lo que dejas de recaudar no es compensado por lo que la actividad económica que se hace. Entonces, ese es punto número uno. Yo creo que ya también, por ejemplo, Fitch lo habló en su última ponencia aquí en Panamá. Yo te diría que la parte que debería ser el enfoque es la que tú acabas de decir, profesor, porque al final, cuando tú tienes a más personas trabajando y cuando tú tienes la actividad económica pujante, al final acabas teniendo un aumento en la recaudación tributaria sin que le haya dolido a nadie, porque al final sale de lo que existe, en vez de estarle peñiscando más de lo que no hay. Entonces, al final, cuando nosotros estamos hablando de cuáles son, digamos, los objetivos y las metas de corto y mediano plazo que se tienen que atacar, es que tenemos que echar la economía a andar, tenemos que buscar la manera de reducir las ineficiencias que actualmente existen para, obviamente, el pago de los tributos, que hay varios, pero en la medida de que nosotros podamos generar esos empleos, bajar la informalidad, nosotros se nos van a ir arreglando una serie de factores económicos, no solamente a nivel del fisco, sino obviamente la caja del Seguro Social. Licenciado, el presidente dijo el jueves, casualmente, con la pregunta de Gonzalo, que el gobierno no está pensando en ninguna reforma tributaria o ajuste fiscal. Y aclaró, pues, que más bien apuesta a recaudar más de los actuales tributos. Y según dijo el presidente, el déficit fiscal cerró en el 2023 en 7.3%. El del 24. El del 24, perdón, 24, tienes razón. Y la meta es llegar a bajarlo a 4. Sí. Pero eso, y ojo, un par de connotaciones ahí. Si tú te vas al plan estratégico quinquenal, y en esto obviamente era un tema de timing, te habla de bajarlo a 4%. Esos son como 3.700 millones de dólares. Pero eso no incluía la aportación que finalmente fue aprobada en la reforma de la ley de caja del Seguro Social, donde el Estado tiene que poner 1.000 millones de dólares adicionales. Así que, digamos, esa es una primera acotación. La segunda es, y de hecho estoy a favor de eso, cuando nosotros estamos hablando de reforma fiscal, son dos componentes, una reducción al gasto y un aumento en los ingresos. El aumento en los ingresos, como lo estaba planteando, no necesariamente requiere que subas los impuestos. De hecho, a mí me parecería una medida mucho más contractiva o contraccionaria en este momento que tú tienes un desempleo tan alto y donde tú tienes empresas apenas recuperándose de pandemia, sobre todo las pequeñas empresas que nunca lograron recuperarse. Subir los impuestos en este momento me parecería un desacierto. Eso no quiere decir que no existen, digamos, otras medidas que puedes implementar, como la que mencioné, la eliminación de algunas exoneraciones que no funcionan. Eso, de cierta manera, sería algún tipo de reforma tributaria, pero también hay que enfocarse en ver la manera de reducir drásticamente el gasto. Yo creo que ya estamos en una situación, y yo tengo varios años diciendo, oye, hay que bajar la planilla, hay que consolidar instituciones que tienen duplicidad de funciones. Yo creo que ya el presidente ha hablado de algunas de esas instituciones que empezamos a reformar. Por aquí nosotros tenemos que estar apuntando de que tenemos que bajar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares por año al presupuesto que tiene actualmente el gobierno, y eso le va a beneficiar principalmente al contribuyente, porque al final lo que yo quisiera ver como contribuyente es cada dólar que me estoy aportando, digamos, de mis impuestos. ¿A qué está yendo? Está yendo a pagar una planilla abultada y a un poco de botellas que históricamente han estado en las instituciones, o está yendo a la construcción de hospitales, carreteras y educación. Entonces, esas son las cosas que hay que, digamos, repriorizar cuando estamos hablando, digamos, de una reforma fiscal, que, como yo dije, debería ser más hacia el lado de, por el ingreso, aumentar la actividad económica, y por el lado del gasto, obviamente, reducir drásticamente el gasto. Sí, lo que hemos hablado aquí siempre, no tiene Sí. que ser un aumento de un impuesto, en este caso el ITBMS, que hay quienes dicen, bueno, es un impuesto regresivo al final. A ver, usted ha hablado del tema de la atracción de inversiones de afuera. Sí. En una situación actual, con la tensión con Donald Trump, en una situación actual en la que todo parece indicar de que Fitch va a rebajar el grado de inversión de Panamá. Eso es lo que parece indicar. Según hablé con alguien conocedor del tema el fin de semana, me dijeron, mira, esto no tiene pinta de que la cosa va a mejorar. Tomando en cuenta las legislaciones que rigen sobre Panamá y lo difícil que es reducir el tamaño del Estado, porque no se puede votar a la gente por la cantidad de leyes que cuidan al funcionario, ¿cómo podemos nosotros atraer esa inversión de afuera? Tomando en cuenta que tenemos, además, hay que sumarle eso,
un costo por trabajador muy alto, mucho más alto que el de Costa Rica y el de Colombia. 100%. Y mira, ahí yo creo que hay dos temas importantes. El primero es, no es que no vayas a traer inversión si pierdes el grado de inversión. Yo creo que esa es una carta de presentación que ayuda, porque Claro. es que al final y a nivel técnico, el grado de inversión, ¿qué es lo que te dice? Si ese país está teniendo, digamos, un déficit o problemas en el repago de la deuda, lo primero que va a hacer es buscar aumentar la recaudación y al primero que le cae probablemente es al inversor extranjero, porque políticamente es más fácil caerle a una empresa multinacional o caerle a Claro. una transnacional que decir que vas a subir el ITBMS, por ejemplo. Entonces, cuando tú ves ese tipo de perspectivas como empresas y tú dices, oye, esto en una matriz de riesgo me sale mejor irme a Costa Rica que irme a Panamá, por ejemplo. Ahora, eso no significa que ya hay que echar a perder el país, evidentemente. Claro. Tú tienes situaciones como la que tú bien has mencionado, la de Costa Rica, la de Guatemala, la de República Dominicana, que son países sin el dólar, sin grado de inversión, inclusive con impuestos más altos, pero al final esos países, entre las cosas que se han enfocado es tratar de mejorar el tema de institucionalidad. Y aquí sí quisiera reiterar algo que también ya he dicho un par de veces, pero es que este mensaje vale la pena volver a reiterarlo. Tú tienes los ganadores del Premio Nobel del año pasado, que fueron James Robinson y Daron Acemoglu, escriben un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? ¿No? Exactamente. Y la conclusión del libro es básicamente las naciones fracasan por un tema institucional. Cuando tú tienes en un país, cuando las instituciones no son abocadas a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la fiscalización, lo que comúnmente llamamos corrupción, entre otras cosas, y te enfocas en, digamos, en un país de planificación centralizada en vez de libre mercado, ahí es donde fracasan las naciones. Si te pones a ver, por ejemplo, una calificadora como Fitch Rating, de hecho, ellos una de las principales ponderaciones que hacen en la calificación es la percepción de la corrupción. ¿Y por qué tiene que ver corrupción con economía? Es que es muy sencillo. Si tú llegas a un país a invertir y no tienes efectividad judicial o no tienes un tema de Estado de Derecho o un tema de que se te respete la ley, tú no vas a querer invertir porque la incertidumbre aumenta. Entonces, imagínate tú llegar a un país en donde eres un extranjero o eres una persona que no es de por ahí y entonces tú inviertes y, es que yo voy a denunciar porque yo tengo la ley de mi lado, pero lo que pasa es que el juez es un corrupto o lo que pasa es que al final... Pero fíjate ahí que yo lo interrumpo porque Sí. tuve un debate la semana pasada con respecto a ese tema. Ajá. Y me decían, pero mire El Salvador, en donde no hay garantías de absolutamente nada en temas institucionales porque ahí gobierna una persona y Sí. esta persona da las directrices de cómo se ejecutan los demás poderes. Y porque si eso es así, la mayor cantidad de inversiones en Centroamérica, por ejemplo, proveniente de Colombia en los últimos meses, está yendo a El Salvador. Mira, y de hecho eso va muy de la mano con la pregunta que muchas veces nos hemos hecho como panameños es ¿qué tipo de inversores nosotros queremos en este país? Yo pensaría, y acá me corrigen si no están de acuerdo conmigo, yo pensaría que nosotros queremos socios estratégicos e inversores que vengan, 1, a respetar la ley, 2, a no coimear y 3, a pagar impuestos. Yo pensaría que eso, y 4, a generar empleo. Esos son, Claro. digamos, el tipo de inversores que nosotros deberíamos estar aspirando. Cuando tú tienes, digamos, y pasaba mucho que tú le podías tal vez preguntar de una manera un poco cínica a muchas empresas multinacionales cuál era, digamos, el mejor lugar para invertir y te decían que Libia, cuando estaba Gaddafi, porque es que al final, ¿qué más estabilidad jurídica vas a querer si estás de la mano si estás de la mano del El dictador? presidente, claro. Que el tipo siempre te va a garantizar las cosas siempre y cuando estés del lado de él y cumplas con las cosas que él quiera. Digamos, yo soy fiel creyente en la institucionalidad de la democracia y al final esa es la manera sostenible que nosotros podemos tener las cosas. Al final, cuando tú tienes un país, y no estoy necesariamente haciendo este criterio o este análisis sobre El Salvador, pero cuando tú tienes un país en donde no manda el Estado de Derecho o no manda la ley, eso poco a poco se va a volver insostenible en algún momento, porque tú ahorita tal vez estás de la mano del dictador o del autócrata, etcétera, pero eso se te puede voltear muy rápido, como ha sido, digamos, el caso en muchos lados en la Venezuela. historia. Claro, entonces, y claro, ahí tú tienes, y ahí es donde yo siempre hago el hincapié que, por ejemplo, la gente siempre dice, es que capitalismo es cuando hay empresa privada. No, tú puedes tener empresa privada y que esté de la mano del gobierno y ese señor no tomó riesgo, ese señor no es un empresario, ese señor es un hombre de negocio, es muy diferente. Entonces, al final, cuando tú estás evaluando la sociedad, tú siempre tienes, digamos, esas tres clases en las que siempre están, digamos, en esa lucha. Tienes, por un lado, los gobernantes, la gente que se beneficia de los gobernantes y que los ponen en el poder, y tienes al final a los gobernados. Entonces,
En las sociedades donde tenemos rendición de cuentas, transparencia, Estado de Derecho, alternabilidad del poder, esos son lugares en donde la inversión en el largo plazo es mucho más estable. En el corto plazo sí puedes tener, oye, mira, vayamos a invertir en este país porque hay altas oportunidades de rendimiento que se pueden hacer por lo menos en el corto plazo. Pero yo me abocaría a que Panamá en este momento lo que tiene que reforzar es precisamente la institucionalidad y la rendición de cuentas, porque es lo que nos va a ayudar a seguir atrayendo la inversión que antes estábamos teniendo. ¿Cómo jugamos con el factor Donald Trump? ¿Cómo se puede jugar con la inversión extranjera con Donald Trump en el medio? Mira, sí, y aquí hay una diferencia entre qué es riesgo y qué es incertidumbre. Riesgo es como un juego de ajedrez en el que tú sabes que si yo muevo la pieza en esta posición, hay una serie de cosas que puede hacer, digamos, mi contrincante, ¿no? Pero hay una cantidad finita de movidas que se pueden hacer y que se puede, digamos, proyectar. Cuando tú tienes incertidumbre, es más como artes marciales mixtas, porque yo le puedo tirar un puño, pero yo no sé si él me va a volver una patada voladora, yo no sé si me va a hacer una llave. O sea, la diferencia para un inversor entre riesgo es, yo el riesgo lo puedo medir, lo puedo transferir, lo puedo mitigar, puedo hacer una serie de cosas. La incertidumbre es no sé qué va a pasar. Y ante esa situación, evidentemente, y esto ya lo han dicho varios bancos, por ejemplo, Bank of America, que yo creo que ha sido de los más optimistas, dicen, nosotros somos cautelosamente optimistas, reconocemos que este tema crea incertidumbre, pero yo soy más de, obviamente, la opinión de que el camino al que tiene que ir Panamá es hacia, digamos, un mecanismo mucho más diplomático, un mecanismo de tratar, por un lado, de desmentir cosas que yo creo que son abiertamente falsas, pero también Panamá le toca buscar aliados estratégicos que también se están viendo en contra. Yo, por ejemplo, soy de la opinión de que Panamá debería estar estrechando mucho más sus relaciones con países como México y Dinamarca y Canadá, que ahorita mismo se están viendo, digamos, en la misma situación con el presidente Trump, y que al final Panamá no debería estar dependiendo de un solo país. Claro, es la potencia más grande del mundo, y yo creo que ahora el panameño es mucho más consciente de la tensión geopolítica que existe a nivel mundial entre China y los Estados Unidos, pero Panamá tiene que, uno, ir por la vía diplomática siempre, y dos, empezar a buscar aliados estratégicos que tal vez no han sido los tradicionales, pero es momento de, obviamente, buscar aliados. Al final de lo que le escucho a nuestro invitado, a Eric Molino, y me quedo pensando, pero ¿cuánto y con cuánta habilidad y agilidad puede el gobierno de Panamá, el gobierno de turno, poder hacer lo mínimo indispensable para generar inversiones, como consecuencia de ello generar empleo, como consecuencia de ello mejorar los números en los ingresos? Y, o sea, aquí lo que escucho a un profesor explicándonos la clase, y quisiera llegar ahora a ver con cuánta rapidez se puede hacer esto, porque lamentablemente la burocracia estatal está diseñada para que todo sea lento. Claro, y digamos, conceptualmente la burocracia está para que haya checks and balances y haya, digamos, los controles. Lo que pasa lamentablemente en la práctica es que la burocracia precisamente es lo que habilita la corrupción. De hecho, hay dos estudios diferentes que dicen que Panamá es el segundo país que más demora a tener una empresa. Y entonces tú, por ejemplo, tú tienes instituciones como el Ministerio de Comercio e Industria que te dicen, bueno, pero es que abrir una, digamos, empresa en Panamá Emprende demora 30 días. Sí, pero ese es un paso de todos los pasos que tienes que hacer. Todo el mundo que ha, digamos, vivido la experiencia de hacer una empresa y que tienes que ir al municipio a registrarte, y si eres un restaurante tienes que hacer unos trámites con el MINSA, o si estás en el tema de las medicinas, el tema de farmacia y droga, que te puede demorar más de 2 años y medio de que te saquen una licencia. Ahí es donde precisamente tú te pones a pensar que una de las, digamos, mangos bajitos que nosotros tenemos como país que deberíamos poder arreglar es precisamente el tema de la burocracia. Y la burocracia se arregla con digitalización, con automatización y modernización de los procesos. Entonces, de verdad que hace falta, y yo creo que esto se ha discutido muchas veces. Nosotros tenemos, por ejemplo, una autoridad de innovación gubernamental que yo creo que dentro de toda la administración pasada hizo buen trabajo en algunas cosas automatizando. Nos vimos obligados a automatizar por COVID. Y yo creo que deben continuar ese tipo de cosas para que cuando vengan, y yo creo que eso sería no solamente para los inversores extranjeros, sino a nivel local, cuando yo estoy haciendo un trámite, qué tan rápido me lo pueden sacar, por cuántos pasos ha pasado. De hecho, es hasta más fácil la fiscalización para eso. Así que, digamos, ciertamente eso tiene que ser parte de la fórmula. Y luego entonces la conexión con la población. Claro. Porque esa es la otra parte de la historia.
yo no critico la democracia, por amor a Dios, todo lo contrario. Lucho a favor de lo mismo que usted acaba de decir. Cómo institucionalizar la democracia y que sea robusta, fuerte. Pero también reconozco que dentro de la democracia entonces hay quienes promueven el democratismo. Sí. Todo hay que discutirlo, todo hay que... Y entonces eso te atasca también. No, y yo quisiera recalcar algo que usted mencionó, profesor, que yo creo que es importante. Hay gente que debate sin haber leído. Entonces, por ejemplo, tú leías las encuestas y decía, ¿usted está a favor de la reforma? No estoy a favor de la reforma. ¿Y se la leyó? No, no me la he leído, pero es que he escuchado que es mala. Entonces, ahí ya empezamos en un tema que no es de un país que quiere estar madurando políticamente. Al final, y tú lo has visto en las reformas de la Caja del Seguro Social, por ejemplo. Yo he estado viendo en varias cuentas en redes sociales que abiertamente están diciendo mentiras y que tienes entre comillas, expertos diciendo cosas que tampoco son ciertas. Por ejemplo, dice, es que lo que pasa es que ahora que son cuentas individuales, cuando se te acaba la pensión se te acabó. Ahí hay dos errores. El primer error es que no son cuentas individuales, es capitalización individual en cuentas nacionales. O sea que ya de por sí empezamos mal. Segundo punto. El artículo 162 de la reforma te habla de una pensión vitalicia. Entonces, en una oración dijeron dos mentiras. Entonces, tú te pones a ver que son posts que al final retuitean mucho o que lo mandan bastante. Entonces, la gente empieza a decir, es que esto es lo que está en la ley, pero les preguntas a las personas, ¿y usted se la leyó? Porque si usted se la lee, se da cuenta que eso no es correcto. Claro. Entonces, digamos, hay una cita de Murray Rothbard que a mí me encanta en este tipo de temas. Y entonces él dice, mira, no es pecado no saber de economía o ignorar temas económicos, porque al final es una carrera especializada, de la misma manera que evidentemente uno va a un doctor y uno le hace preguntas porque uno no se las puede saber todas. Eso no es pecado. Lo que está mal es empezar a vociferar y a decir cosas y tener una opinión formada sin el sustento y vivir en la completa ignorancia del tema. Entonces yo sí pienso que si nosotros al final queremos ver los cambios que queremos en el país, tenemos que empezar por uno mismo y empezar por, entre otras cosas, ser un poquito más responsables con el ejercicio de nuestra democracia. Y el ejercicio de nuestra democracia implica que tenemos que estar informados correctamente de las cosas para poder opinar con sustento. Y eso es un reto. Eso es un reto para mucha gente, Por supuesto. estar informado. Entonces, ¿qué pasa? La desinformación no es otra cosa que atascar la discusión y, como consecuencia de ello, la ejecución. Entonces, usted acaba de decir algo hace unos minutos atrás que se me ha quedado dando vuelta en la cabeza. Bueno, tú puedes plantearte exoneraciones para atraer el capital. Pero yo oigo a la dirigencia de Suntrack diciendo que eso son precisamente las cosas que se hacen para favorecer al capital en detrimento del trabajador. Mira, esos argumentos son claramente sesgados políticamente. Y a ver, yo obviamente tengo mi, digamos, filosofía política y mi filosofía, digamos, ideológica de cómo yo pienso que debe ser la sociedad. Ese sombrero, cuando yo vengo a dar entrevistas, me lo quito y me pongo el sombrero de profesor. Pero una cosa que tenemos que estar claros es que si al final nosotros queremos mejores salarios, crecimiento económico, nosotros queremos una situación en donde aumente la recaudación, eso empieza con inversión, eso empieza con una persona arriesgando su capital con ningún tipo de garantía, y al final eso es lo que se va a ver traducido en poder cumplir con los objetivos de la sociedad. Que si te pones a pensar, el inversor no lo está haciendo para cumplir con los objetivos sociales del país, está tratando de buscar su mejor interés, pero buscando su propio interés acaba teniendo un efecto de benefactor social porque se generan los empleos. Ese empleo al final tiene un efecto derrame en la economía porque yo contrato a una persona, esa persona gasta su salario en un restaurante, ese restaurante a la vez puede contratar personas y comprar comida con sus proveedores y así sucesivamente. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que siempre tener claro, y sabes, mira, me gustaría hacer el análisis. Ustedes están hablando de un tema de la mina que yo creo que sí vale la pena como mencionarlo. Cuando tú estás haciendo un debate a nivel técnico, tú siempre dices, oye, ¿cuáles son los argumentos que están en contra? Y yo pienso que las tres cosas ahorita mismo que están sobre el tapete, por lo menos con el tema de la minería, son... hay que dar garantías ambientales, hay que dar garantías en cuanto a la transparencia legal del tema, y esto yo creo que al final tiene que repercutir en cuál va a ser el beneficio económico para el país. Pero una vez tú vayas controlando por cada uno de esos temas, por ejemplo, aquí todos nosotros queremos que el medio ambiente se proteja, y yo creo que comparto la aseveración de que el impacto ambiental existe, hay que ver la manera en cómo se mitiga ese daño ambiental y cómo se compensa ese, digamos, daño ambiental, cómo se hacen, digamos, los otros países. Y aquí una de las condiciones debe ser,
¿cómo nosotros podemos asegurarnos que los estándares internacionales y las buenas prácticas de este tema se lleven a cabo? Punto 1. Punto 2. ¿Cómo nos podemos asegurar la transparencia y fiscalización para que las personas no digan es que esto se aprobó porque lo hicieron en conjunto con el gobierno o que hicieron algunas cosas? Ahí nuevamente vuelve el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Y por último, y tal vez no menos importante, y tal vez es el tema en el que yo me enfoco más porque yo soy economista y nada me gusta opinar de lo que sé, el tema es que esto tiene que ser principalmente en beneficio de la República. ¿Cómo esto sería beneficio de la República? ¿Cuánto va a ser la recaudación que se le va a dar al fisco? ¿Cuánto va a ser la aportación que se le va a dar a la Caja del Seguro Social? ¿Cuántos empleos formales panameños se van a ir generando? Pero una vez ya tú tienes esas tres cosas, digamos, controladas, la pregunta es, ¿y qué más se necesita? Porque al final ahí es donde tú te darás cuenta que van a haber personas que están radicalmente en contra de un tema y hay personas que están, digamos, razonablemente en contra de ciertas o tienen apreciaciones de ciertos temas. Si tú, por ejemplo, decías, es que lo que pasa es que el contrato estaba mal, es diferente a decir yo estoy en contra de la minería. El que está en contra de la minería no va a haber contrato perfecto, pero el que está en contra, por ejemplo, del contrato tiene esas tres consideraciones en las que dice, me preocupa el tema ambiental, ¿cómo lo resolvemos? Me preocupa el tema de transparencia institucional, ¿cómo lo resolvemos? Y, por último, el tema de cuánto va a ser la aportación que se necesita, cuánto va a ser, y esa es, digamos, la digamos, principal cosa que ve, por ejemplo, un Fitch o un Moody's. Ellos van a decir, oye, tú por mucho tiempo me dijiste que la mina iba a ser, digamos, la solución a muchos de los problemas del hueco del déficit, de que eso te iba a aumentar la recaudación tributaria, de que generaba tantos empleos, de que era 5% del Producto Interno Bruto, y ahora que no está, ¿cómo lo vas a compensar? Entonces, ahí hay que ver cuál va a ser el efecto de renta sustitutiva, y la renta sustitutiva difícilmente la estás viendo con muchas otras cosas. No significa que esta vaya a ser la panacea, pero a mí sí me parece que eso tiene que ser por lo menos parte de la discusión y que incluya esos controles que yo creo que son válidos que las personas están teniendo. Desempleo, informalidad, que a Gonzalo le molesta la informalidad, a mí no tanto, porque al final es gente que lleva su pan a la casa de manera informal, pero lo lleva. Y parece que son los grandes retos de esta administración una vez ya terminó con el seguro. Vamos a ver si la temperatura aumenta o no luego de que ya es ley de la República. Teóricamente debe iniciar el tema de la mina. Y luego el tema de la mina, dijo el presidente Río Indio, que yo creo que lo de Río Indio no es mucho lo que hay que decir allí, porque también ahí juega un papel la Autoridad del Canal de Panamá. Hay un componente social muy fuerte que es familias que se verían afectadas por esos embalses, pero de otra parte, ahí entiendo una estrategia de la propia Autoridad del Canal de Panamá de disponer de los fondos necesarios para indemnizar. Claro. Es lo que tengo entendido a esas familias. Supongamos que la ley del seguro que ya entra en vigencia comienza uno a decir, bueno, ya la empresa privada tiene que empezar a pagar más, etc. Supongamos que el Ejecutivo adopta una estrategia importante, realizable y llega a un acuerdo con echar a andar la mina. Y supongamos que todos los temas de Río Indio están listos para comenzar a ejecutar. ¿Cuánto tiempo puede tomar que esa rueda de la economía del país ruede a la velocidad que desearíamos? Mira, y eso va a depender de la industria. Por ejemplo, que yo he hecho estudios basados en construcción. Cuando estás hablando de análisis estadístico, hay una diferencia entre correlación y causalidad. Correlación es que las dos cosas pareciera que se influyen al mismo tiempo. Causalidad es que si pasa A, va a pasar B. Construcción es una de esas industrias que se tiene un efecto casi que inmediato. $1 invertido o producido en construcción, al siguiente trimestre ya tú tienes un aumento de 2.35 centavos en el PIB trimestral y tienes un aumento de 24 centavos en el ingreso tributario y de 28 centavos en el comercio por cada $1 de construcción. Entonces, ahí hay, digamos, un efecto de cuáles son las industrias que van a tener, digamos, un efecto inmediato y cuáles son las que van a tener un efecto un poquito más rezagado. Uno de los temas que siempre se habla es que, bueno, vamos a atraer inversión. Sí, pero es que atraer inversión, que sí tiene que ser, digamos, parte de la estrategia, no es que mañana va a venir una empresa grande a abrir en Panamá. Eso es una cosa que toma años de estudio y el análisis
de la debida diligencia, de la terminología, etc. Entonces, muchas de las cosas que nosotros tenemos que hacer es, en paralelo, mientras estamos atrayendo inversión, hay que reactivar industrias que generen empleos formales y de la manera más rápida posible. Una de esas industrias es construcción. Ahorita mismo están en el tema de la discusión de la ley de intereses preferenciales, que en mi opinión yo sí creo que hacía falta, digamos, una revisión para saber si en verdad ese tipo de programas estaban, digamos, los rangos estaban bien focalizados y tal vez darle más visibilidad al Estado de cuáles son las aportaciones que se tenían que hacer y presupuestarlas, pero ese tipo de industrias son las que, digamos, tienen un efecto inmediato en, digamos, todos los panameños y que al final no es, es que se vino una industria, por ejemplo, vamos a decir, la industria de semiconductores y nada más se contrataron a puros ingenieros y el resto de la República que no son ingenieros que son. Entonces, ahí, digamos, tienes una respuesta directa de una de las cosas que hay que hacer. Y yo soy, por ejemplo, de la opinión que una de las cosas que debe enfocarse esta administración es precisamente en el modelo de la asociación público-privada. La asociación público-privada, al final, en resumidas cuentas, una de las cosas que te dice es el Estado ahorita mismo no tiene capacidad de pagar por avance de obra. Entonces, ¿cómo ejecuto obra de infraestructura importante? Y una de las cosas que te dicen estos modelos ya aprobados en muchísimos países, por ejemplo aquí en Latinoamérica, ya Colombia está por su quinta generación de asociación público-privada y Perú tiene muchas décadas también de experiencia en atracción de inversión a través de este mecanismo. Lo que te dicen es, oye, pon al sector privado a licitar que te financie los proyectos y que a partir del año 4 o 5 que se termina la obra, no solamente le empiezas a repagar, sino que lo obligas a él a mantener esa infraestructura. Ese es otro problema. Nosotros construimos, pero no le damos mantenimiento y al final acabamos pagando el doble o el triple de lo que nos costó la infraestructura en el tiempo. Pero hacer esas dos cosas deberían tener un efecto inmediato en la recuperación. Bueno, los retos que tenemos como sociedad, no como gobierno. El gobierno que encabeza Mulino y que en donde están también los diputados, es por 5 años. Comienzan un día y se van otro día. Pero el país tiene que seguir funcionando. Y el país, mientras más institucional es, menos dependiente es de si ganó A, si ganó B o si ganó C las elecciones. Porque lo que le corresponde es continuar. Lamentablemente eso no es lo que vemos aquí permanentemente, que cada 5 años hay un librito nuevo. Pero ahora tenemos una variable que se hace sentir con más fuerza, ¿no? El incremento del desempleo y en efecto, sí, pues la informalidad que no para de crecer. Entonces, todo indica que requerimos un Estado no solamente fuerte institucionalmente, sino también con una economía lo suficientemente robusta que le permita resistir estos grandes retos. No me acuerdo con quién yo hablaba, o una entrevista creo que hacíamos, y yo digo, es que con Zona Libre hay que rediseñar el negocio de Zona Libre. Y yo vengo escuchando eso hace no sé cuántos años. Pero digo, rediseñalo, pues ¿qué hay que hacer? Escuché al presidente hablar del aeropuerto de ahí en Colón. Bueno, ok, pues, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito de hacer eso? ¿Ya hay alguna conversación con Amazon o con Alibaba o con Temu? Para concesionar. Y no solamente el de Colón, profe. Creo que está también el de Riohato y creo que son 3 aeropuertos. Pero el de Riohato es un concepto más de turismo. Sí, obvio, sí. Claro. El de Colón es más de carga. De logística, sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero, profe, mire, no estamos tan lejos aquí en la mesa en cuanto a los temas. O sea, claro, usted está clarito en lo que hay que hacer. Te agradezco. Mientras espera la inversión internacional, extranjera, hay que reactivar sectores que son claves. Claro. Construcción es uno. Y el otro dijo, ¿cuál fue? Disculpe, construcción y comercio. Mira, Comercio. los dos rubros más grandes de aportación a la economía son la construcción y el comercio. el comercio. Y son engranajes interconectados. Tú no puedes, y todo en la economía va a tener un impacto. Si tú, por ejemplo, paralizas una, vas a de cierta manera pegarla a las otras cosas. ¿Por qué construcción tiene un efecto en el comercio? Porque es que al final empleas a 8% de la población. Si tú, por ejemplo, paralizas el sector y tienes a todas esas personas que dejan de trabajar, yo creo que en el último censo de esto, la última encuesta laboral, perdón, de esto estamos hablando de más de 160.000 personas en construcción específicamente.
Si tienes a 30.000 personas paradas que no están trabajando y que no están aportando a la caja de seguro social y que no se están pagando impuestos, eso va a tener un efecto inmediato en el comercio, porque al final, si la empresa está paralizada porque, por ejemplo, el Estado le debe dinero, entonces no le compra al proveedor, ese proveedor a su vez no le paga a los Tiene suyos. efecto cascada, Entonces, sí. ese efecto cascada en la economía es importante entenderlo. Entonces, y digamos, parte del tema, y yo lo entiendo perfectamente, cuando, por ejemplo, dicen un tema de, oye, y tal vez no lo dijo de la mejor manera, pero tal vez el tema, y eso es una cosa que yo he vivido, o sea, yo he sido director financiero de muchas empresas, y yo sé que se siente estar a 2 días de la quincena y no saber dónde va a salir la plata para pagar la planilla. No me O recuerdo. sea, esas son... O sea, esas Ya son... me pasó una vez. No. Esas son cosas que el que no lo ha vivido no sabe. O sea, tú no podías dormir de ese tipo de cosas porque hay personas que dicen, mi trabajo es llegar a la oficina, hacer mi trabajo e irme. Horario y por fuera. Exacto. Ajá. Y digamos, ellos no tienen que preocuparse de dónde tiene que salir la plata de su planilla. Eso es responsabilidad del director de finanzas o del gerente general de una empresa. Pero entonces, esas son cosas que al final son decisiones muy duras cuando a ti te toca votar a una persona, no porque fue mal empleado, no porque hizo las cosas mal, sino porque a la empresa tiene que cerrar o la empresa tiene que decir, oye, bajo el ingreso, bajo la recaudación, no podemos seguir teniendo la cantidad de personas y vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Entonces, yo entiendo eso cuando el presidente, por ejemplo, dice, hey, hay personas que al final no están siendo suficientemente empáticas porque ellos no saben qué es decirle a un empleado, es que te tengo que votar y es que no te puedo pagar la planilla. Y entonces, cuando estamos hablando de la gente que ahorita mismo con el tema de la mina, que ahorita no recuerdo la estadística, creo que decían que más del 50% de los proveedores de la mina eran MIPYMES. Oye, para una empresa grande se ajusta. Y digamos, no va a quebrar una empresa grande, pero una empresa chica que probablemente la mayor parte de sus ingresos venía de este proveedor en el momento que se cierra el proyecto, dicen, ¿y ahora qué hago? O sea, Quedaron con los productos allí comprados, que claro. que suplían a la mina. Creo que el presidente habló de productos de limpieza, fueron también. Claro, son especializados. Y mira, ahí es donde a mí me duele porque realmente yo soy fiel creyente que el capitalismo lo que hace es, o el libre mercado, para ser más específico, principalmente el que beneficia es a las personas que quieren emprender. No digamos al gran empresario que en algún momento fue microempresario, pero a esa persona que está arriesgando su capital y decir, oye, mira, vamos a comprar esto y revenderlo o yo quiero dar este servicio. Esa persona es la que principalmente se beneficia del libre mercado porque al final tú tienes la opción de no ser empleado. Está perfectamente válido querer ser empleado, colaborador y hacer una carrera en una empresa o desempeñarte en algo, pero el que dice, hey, yo quiero, digamos, asegurar mi futuro yo mismo, yo quiero, digamos, tomar el riesgo y me aboco a las personas que, por ejemplo, abren su fonda o abren su tienda o abren su guardería o compran su busito colegial. Esas son las personas que al final son los principalmente afectados cuando tú tienes una situación de contracción económica, porque las empresas grandes reservan plata, pueden pedir préstamo, tienen acceso a cosas, las empresas chicas no. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de desaceleramiento económico, no piensen en las empresas grandes, empiecen principalmente en las MIPYME, que es la enorme mayoría de, digamos, las empresas que existen en este país. 8:16 minutos. Don Eric Molina, muchísimas gracias por darnos este tiempo, muy amable. A la orden. Gracias. Vamos, señor. Oiga, ¿no le han dicho nada de la asamblea, sus amistades? No. Llegaron los auditores. Sí, de a Contraloría. mí me lanzaron la bengala. Nada más llegaron. Ay, ¿usted cree que...? Le voy a decir, están en todas las entradas. O estaban. Llegó Juan, ¿cómo es la canción? Llegó Juan.